de estrenar un carro nuevo. Llévate ya tu Chery Tiggo 2 Pro, el SUV más vendido con diseño deportivo, potente motor, pantalla de 9 pulgadas con Apple CarPlay y espacio para todas tus aventuras. Por el mes de mamá, aprovecha tu Chery Tiggo 2 Pro, que viene con bono de $500 y lo puedes pagar desde agosto. Chery, con el respaldo de Corporación Maresa. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. $8:37 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Quiero dar la cordial bienvenida a una reconocida internacionalista ecuatoriana, la doctora Grace Jaramillo. Ella es académica, reside en Canadá. Y ayer vimos en un acto sobrio para recordar a un gran personaje internacionalista como fuera el doctor Diego Cordovez. Uno pudiera revisar para no olvidar, porque estos registros históricos no se pueden olvidar, el papel internacional que tuviera Diego Cordovez. Al igual que hay otro ecuatoriano que ha dado tantas luces en el campo internacional como es el doctor José Ayala Lazo. Ayer hubo con un tema sugestivo, ¿qué pasa en el mundo?, este homenaje a Diego Cordovez en la Universidad Andina Simón Bolívar, en donde participó parte de esta organización, la doctora Grace Jaramillo. Quisiera empezar con esta pregunta que se flotó este lunes en la Universidad Andina. ¿Qué está pasando en el mundo, Grace? Buen día. Buen día, Miguel, y muchas gracias por la invitación. La pregunta es, ¿qué no está pasando en el mundo? Pero yo empezaría con una reflexión mucho más grande sobre lo que estamos hablando. Es decir, justamente una de las reflexiones que no solo hice yo, sino además José García Belaúnde, el ex canciller peruano, también el gran Enrique Iglesias, compañero de trabajo desde el inicio de la construcción del sistema internacional, especialmente para el espacio latinoamericano, junto con Diego Cordovez y Raúl Prebisch. Los dos empezaron su carrera diplomática siendo asesores, asistentes primeros, políticos y económicos respectivamente de el gran Raúl Prebisch. Y lo que está pasando en el mundo, y ellos coincidieron, es que ya no hay este orden internacional, eso se acabó. Y acaso es que tenemos una suerte de desorden global en donde tenemos un sistema internacional profundamente fraccionado, con peleas internas entre las potencias mundiales que no había pasado desde los años 90. Y cada vez ese fraccionamiento de las grandes potencias termina generando una especie de desastre en cadena para los países también en vías de desarrollo, que cada vez estamos más pobres. Entonces, yo creo que en ese contexto internacional hay que también empezar a repensar al Ecuador. Usted sabe que siempre a veces ando de misión, y ando de misión en el Ecuador porque creo que Ecuador se entiende muy poco en el mundo. Y entiende muy poco lo que pasa en el mundo, tal vez por la crisis, por la inseguridad ciudadana, por lo que hemos pasado de inestabilidad, de alta corrupción, autoritarismo en los últimos años. A veces nos olvidamos de que somos un país pequeño que necesitamos del mundo para desarrollar, no solo del mundo, sino también de una buena relación a nivel regional de la comunidad andina, a nivel sudamericano y luego a nivel latinoamericano. Y yo le diría que con esto empiezo, pues lo que pasa en el mundo es muchas cosas y son muy graves. Y eso sin contar, todavía ni siquiera hemos entrado al tema de migraciones que cada vez se vuelven olas migratorias que no solo van del Ecuador hacia los países del norte, sino también de otros hemisferios del continente. Acabo de estar en Egipto y la situación de los refugiados palestinos es dramática en el Sinaí. Todo el Medio Oriente está en una recesión gravísima, precisamente porque el conflicto tiene repercusiones graves en el resto de países económicas.
y sociales, porque obviamente todo el mundo se empobrece en el proceso. Entonces son muchas cosas que pasan, y si recordamos nuestras personalidades, en el caso de Diego Cordovés, en el caso de José Ayala, por ejemplo, es un ecuatoriano que proyectó al Ecuador hacia el mundo y tomó la bandera de los derechos humanos y de un sistema... El primer alto comisionado en la el década primer de los alto 90, comisionado, ¿no? Y además defendiendo que el sistema internacional defienda también a las personas, a los refugiados. En el caso de Diego Cordovés es al revés. Él siempre empezó su carrera afuera. Él estaba tratando de construir un sistema o ayudando a construir un sistema global. Casi lo conocimos desde aquí, lo que hacía las ejecutorias. Exacto, y era al revés. Él siempre estuvo a nivel internacional y luego conoció el Ecuador, ya cuando fue canciller, y se empapó más con el tema de Ecuador. Entonces, es interesante ver estas dos enfoques de lo global. Y efectivamente Diego Cordovés fue el más global de los ecuatorianos en ese sentido, porque siempre estuvo viendo el entorno de afuera. Pero ¿qué podemos entender de todo esto? Lo que él decía, o sea, la diplomacia es para el desarrollo. Debemos mejorar las condiciones de interacción entre nosotros. La diplomacia es para mejorar las condiciones de los pueblos, para mejorar y incrementar la cooperación internacional que tanto necesita el Ecuador, por supuesto. Doctora Grecia Aramello, ¿por qué el mundo ha vuelto con los conflictos bélicos? Vemos lo de Rusia, invasión a Ucrania, el tema de Medio Oriente, el tema de Israel, el tema de grupos como Hamas. ¿Qué nos está llevando estas confrontaciones? Bueno, lo que empecé diciendo, cuando hay orden, cierto orden en el mundo, donde hay reglas de juego que se cumplen, el mundo está mejor. A veces esta suerte de orden, esta suerte de gobernanza que le llamábamos en los 90, es ayudado por un equilibrio de poder entre grandes potencias. Desde que conocemos el mundo es mundo, la guerra del Peloponeso, el siglo XIX, el balance entre potencias generó ese cierto orden, esas ciertas reglas de juego con conflictos muy específicos. Lo que está pasando, sobre todo después del COVID, después de la crisis global financiera, es que ese orden se resquebrajó. Las potencias se irrespetaron entre ellas, China frente a Estados Unidos frente a China, Rusia decidió tomar las cosas por su mano e invadir un país, y eso significa que el orden se resquebrajó, eso significa que el papel de Naciones Unidas se resquebrajó, y que ese balance frágil que funcionaba más o menos ya no funciona en absoluto. Y por eso es que ni siquiera, imagínense lo que pasa con el ataque a Rafah, que era un sitio de refugiados en Gaza. Esa era una línea roja que puso el mismo presidente Biden, el presidente más poderoso del planeta. Y sin embargo, Israel lo desconoció absolutamente. En este momento incluso miembros del Congreso estadounidense están denostando el hecho y el hecho de que Israel no haya respetado esa línea roja. Si es que Estados Unidos no puede generar, como generó en los 90, un proceso de paz en Medio Oriente, ¿quién puede hacerlo? Y esa es la pregunta, y más bien dicho, la angustia más grande que existe ahorita en la humanidad. Si Naciones Unidas falló, si el Consejo de Seguridad falló, si Estados Unidos también no puede, imagínese quién puede. Y claramente Estados Unidos no puede con las dos cosas, con lo de Ucrania y Rusia y con lo de Israel y Palestina. O sea, claramente no puede con las dos cosas. Y como se analizaba ayer en este recordatorio de pensamiento de Diego Cordovés, el sistema multilateral y Diego Cordovés precisamente, cuando se presentó de la UNTAG también a Venezuela. ¿Por qué a Venezuela? ¿No? Digo, como un ejemplo de América Latina, ¿no? Bueno, en la creación de la UNCTAD, justamente la idea era generar un nuevo orden económico internacional que sea más justo,
en donde se reconozca las diferencias, las asimetrías entre los países del norte y los países del sur. Efectivamente, la UNCTAD hizo un gran papel para revelar el proteccionismo, por ejemplo, de los países industrializados y desarrollados frente a los países pobres que apenas estaban liberando, en el caso de muchos países africanos y asiáticos, del yugo colonial. Y en el caso de los países latinoamericanos que apenas estaban despertando de épocas de explotación y autoritarismo. La labor fue extremadamente difícil, pero ahora, y la esperanza era esa unidad latinoamericana con instituciones como la CEPAL que pudieran ayudar con mejores condiciones de negociación con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, pero eso se rompió hace tiempos. Y ahora, ya pasando a lo regional, vemos un sistema regional, la OEA, ya no hay UNASUR siquiera, la Comunidad Andina, que no puede con problemas tan graves como los de Venezuela. Es decir, nadie ha podido atrapar la cola al gato en el tema venezolano. Ninguna organización, por más Naciones Unidas o Organización de Estados Americanos, ha tenido la capacidad, ni siquiera Estados Unidos con sanciones, y levantaron las sanciones para hacer respetar el proceso democrático en Venezuela. Entonces, ese es el tamaño de la disfunción global del sistema internacional en el cual nos encontramos. Hay muy pocas cosas que están funcionando. Claro, ahora esto pasa por la alteración de lo que debiera ser el respeto a las libertades, a los derechos humanos, de una democracia plena en un país y en la región. Por supuesto, y le voy a dar como el escenario también del otro lado, el escenario internacional. Si usted recordará, hasta los años 90, uno temía no porque haya precisamente sanciones, pero uno temía la sanción moral, la sanción de los otros países, de perder la legitimidad y la respetabilidad de los otros países amigos latinoamericanos. Recordemos que cuando fue el golpe de Fujimori, la OEA puso sanciones, me envió una comisión. Y es más, el gobierno peruano se esmeró en presentar una defensa de por qué lo había hecho y recibir a la OEA y recibir una comisión. Ayer recordábamos como Diego Cordobés, en el caso, él participó en una comisión que organizó la OEA en 1989 para tratar de convencer a Manuel Antonio Noriega en Panamá de deponer su actitud y dar paso a la democracia. Es decir, había una suerte de respeto a las instituciones y decir, bueno, voy a contestar. Recordemos, yo recuerdo, era muy amiga de María Alemán, cuando pasó el golpe de Mauad, primero de Bucaram y luego de Mauad, y en una de esas ocasiones me decía, pero ¿cuáles son los argumentos que puede dar para tratar de justificar lo que pasó en Ecuador en el seno de la OEA? Y hablábamos muy largamente sobre el tema, pero estaba consciente, muy consciente el embajador también, una mente brillante como era María Alemán y muy respetuoso del derecho internacional y las instituciones, de cómo hacer entender a la OEA que el proceso ecuatoriano era difícil y que les den tiempo porque al final del día el Ecuador va a respetar la democracia y el debido proceso. Imagínese todo ese trabajo diplomático que uno hacía para presentar el mejor rostro ante la OEA. Esa OEA ya no existe, es decir, Venezuela, no solo Venezuela, Nicaragua, El Salvador no tienen el menor empacho de borrar con el codo o siquiera incluso ignorar cualquier cosa que diga la OEA o cualquier otro país. Y eso es lo grave que pasa. O sea, ¿por qué no podemos solucionar problemas en la región latinoamericana? ¿Por qué cree que hemos llegado a esto? Yo creo que muchos países han decidido actuar solos. Y eso en este lo incluye al Ecuador. Es decir, es esa sensación de que no importa el entorno global, lo que importa es el poder o la capacidad de controlar la dinámica política local. Entonces, esa respetabilidad internacional o reputación ha dejado de tener sentido. Esa es una de las razones, pero otra de las razones de fondo también
es que no hay voluntad tampoco o mecanismos de mediación y arbitraje sólidos a nivel internacional, ni en la OEA ni en Naciones Unidas. Es decir, el sistema internacional se está resquebrajando tan rápidamente como nuestras democracias en la región y en otras regiones del planeta. No, la región latinoamericana no es la única que está sufriendo un embate del autoritarismo en general. Quisiera ilustrar este diálogo con la internacionalista académica en Canadá, doctora Gris Jaramillo. Precisamente el año anterior entrevistamos a este reconocido internacionalista, ex canciller ecuatoriano José Ayala Lazo, sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos y lo que debiera retomarse en el mundo. La Declaración Universal del año 48 es una especie de síntesis filosófica de lo que debería ser la organización de un mundo en libertad y progreso. Es una declaración que parte de un principio fundamental que dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben vivir fraternalmente los unos y los otros. ¿Qué ocurre? Que esos individuos que nacen iguales en dignidad y derechos proceden a veces, cuando tienen poder, en forma contraria al respeto de los derechos, de las igualdades y de la dignidad humana. Y en consecuencia surgen los conflictos. Y es por eso que se ha alcanzado la declaración filosófica de esta igualdad humana después de luchas permanentes y continuas que datan desde los orígenes de la humanidad, y solamente en las declaraciones de derechos de la Revolución Francesa o de la Revolución Americana ya quedó sentada la base filosófica de esta concepción de la vida humana. Igualdad entre todos, igualdad en dignidad, en derechos. El pensamiento de este gran internacionalista José Ayala Lazo, ¿por qué no retomar por esa senda? Bueno, se está retomando por esa senda en muchos escenarios. La Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia está haciendo lo suyo. Hay debates interminables en Naciones Unidas sobre el tema. Muchas organizaciones de la sociedad civil están tratando de retomar el tema de los derechos humanos. Pero hay que también, y retomo una de las reflexiones de Pepe Ayala, de por qué no está funcionando. Y es porque la democracia también está en retroceso. Y hay que reconocer que está en retroceso. Muchos países, puedo nombrar muchísimos: Mohamed al-Sisi en Egipto, Bukele en El Salvador, de alguna manera Milei también en Argentina, están realmente concentrados en detentar el poder, no importa qué, no importa el debido proceso, no importa los derechos humanos, no importa la igualdad, no se diga la libertad de expresión. Y entonces, en un escenario donde a muy pocos partidos políticos o gobernantes le importa la democracia, es lógico que al mismo tiempo el tema de los derechos humanos como principio fundamental, pero también como práctica cotidiana, tenga una presión hacia el retroceso. Entonces, esas dos cosas están en el balance y se están alimentando mutuamente. El retroceso de la democracia hace que retrocedan también las prácticas de respetar los derechos humanos. Y respetar los derechos humanos hace también que retroceda la democracia. Se están alimentando mutuamente, además en un entorno donde hay mucha recesión global. Y en un escenario de recesión global, o al menos desaceleración económica, la gente tiende a desconocer el escenario de lo social o la necesidad de la justicia o de la equidad o de respetar los derechos humanos porque está concentrada en sobrevivir. ¿Y cómo ve América Latina la doctora Gris Jaramillo en momentos en que estas disputas políticas han llevado a la entronización de gobiernos autoritarios, de gobiernos que no respetan la constitución interna, las leyes de la República, y que ha polarizado la política en la región? Eso es una contestación fácil. Yo creo que ese ideal de integración latinoamericana o la sola idea de integración sudamericana está
prácticamente rota en este momento de la historia. Siempre ha pasado en la integración latinoamericana, ese sentido de lo regional, ha pasado por altos y bajos. Yo creo que este es uno de los momentos más bajos. ¿Por qué? Porque ni siquiera en el discurso, porque muchas veces hemos dicho sí, hacia la unidad latinoamericana, hagamos algo, y ha sido más retórica que práctica, pero en este momento no hay retórica ni práctica. Se ha hecho algo que ni siquiera durante las dictaduras latinoamericanas se hacía con tanta frecuencia, que es meterse en los asuntos internos de otro país, por ejemplo, criticar abiertamente prácticas políticas de otro país, amigo, hermano, vecino, y eso se hace cada vez más constantemente. Recordemos que la comunidad andina nació bajo la existencia de dos dictaduras, la de Rodríguez Lara en el Ecuador, Velasco Alvarado en el Perú, y sin embargo no se topaban las mangueras. Es decir, tratemos de construir algo, porque lo que me preocupa en todo esto de hablar de lo internacional es que uno cree que es algo efímero, que es una cosa para diplomáticos nada más. No es una cosa para diplomáticos nada más. El entorno internacional, como manejamos la política exterior, como vemos las relaciones internacionales, termina afectando a todos. Todos tenemos hijos, parientes, amigos que han migrado, que están migrando, que están estudiando internacionalmente y que son afectados directamente. Nosotros todos queremos que el Ecuador desarrolle, crezca. El tema de las relaciones internacionales es también lograr que eso se refleje afuera. ¿Y cómo vamos a generar desarrollo, a generar inversiones extranjeras directas, a generar turismo si es que no hacemos lo mismo? En lo que venía en mi viaje solo de México acá, me topé con algo dramático eso es por qué estudié relaciones internacionales. O sea, no es yo nunca he sido diplomática, tampoco he aspirado a hacerlo, pero me preocupaba sí el entorno global y mucho. Al lado mío venía un ser... En el último vuelo de Aeroméxico. En Aeroméxico se sentó al lado mío una persona muy, muy pobre de una zona rural de Manabí. Prefiero no dar el nombre, pero se estaba regresando desesperado por el maltrato de las autoridades. Él trataba de emigrar a los Estados Unidos y estaba desesperado, no tenía ni para el pasaje de vuelta a su pueblo en Manabí. Había perdido su pasaporte, para que vean las consecuencias que a mí me preocupan más que, si están peleando dos presidentes. Había perdido su pasaporte en esas corridas que les hacen los coyoteros, de que corra por aquí, se le había caído su pasaporte ecuatoriano. Y resulta que él va a la embajada, una persona muy humilde, no sabía mucho, le habían dicho que Ecuador quemó la embajada de México y que por lo tanto no hay embajadas y no funcionan las embajadas y por lo tanto no va a tener pasaporte. Y él lloraba, dice, por días, sin poder comer, desesperado por no saber qué hacer. Por una cosa del destino, él decide irse desesperado a una estación de policía por donde él cree que se le cayó el pasaporte y alguien había entregado el pasaporte. Pero se da cuenta la dimensión de lo que hacemos, de lo que hacen los gobiernos. Y él dice que con él, y sí, visiblemente luego lo vi, había como 20 ecuatorianos en ese mismo vuelo, regresando desesperados después de esta experiencia terrible de tratar de cruzar el Darién y de cruzar todo eso y de tratar de llegar a los Estados Unidos, con hambre, llorando, regresando gracias a que mucha gente en México, mexicanos, policías mexicanos o gente que le dio pena, le dieron unos pobres. Yo igual le di $, para que pueda alcanzar. Pero esa es la realidad de cuando ejercemos mal la política exterior, cuando no entendemos qué pasa con las relaciones internacionales, porque de por medio está la gente. Y la que más sufre es la gente más humilde. ¿Y por qué los políticos llevan a esto? Empecemos, usted ha tocado un tema de injerencias. ¿Por qué México provoca al Ecuador? Lo cual no justifica en ningún modo la acción que cumplió el Ecuador. ¿Por qué México provoca? Políticamente por sus socios, por defender a condenados por la justicia. ¿Por qué entra y se entromete en la política ecuatoriana? Provoca, cae el Ecuador, pese a que había pedido insistentemente que le entregue al ex vicepresidente, que tiene 2 sentencias condenatorias, que tiene cuentas con la justicia, le provoca y el Ecuador hace lo que hace.
O sea, ya topamos el tema de la provocación. Recordemos que hemos estado provocando, o sea, América Latina ha estado provocándose mutuamente todo el tiempo. Recordemos que también similares cosas pasaron con el gobierno argentino durante la era Kirchner, ¿o no? Uh-huh. Y entonces es una delgada línea roja siempre. Pero si vamos a recordar a Diego Cordovez, espero que también recordemos su capacidad y su ingenio para mediar, para negociar, claro, para usar la diplomacia, para resolver, ¿no?, para esto. Sí, entonces si es que creemos en algo en la diplomacia y que funciona, debemos agotar la diplomacia para resolver estos problemas. Nunca usar la fuerza. Si no es lo uno o lo otro, la diplomacia es agotar al máximo las capacidades políticas, de negociación, de convencimiento a los demás. Yo no digo ni justifico también al gobierno mexicano. Podríamos decir lo mismo de Rafael Correa yendo a tratar de salvar a Zelaya en Honduras. Bueno, no podía meterse en asuntos internos. No sé si se acuerda que acá venía Nicolás Maduro por cualquier cosa a negociar cosas internas también. Entonces, hemos estado haciendo, y ese es mi punto fundamental, veamos el largo plazo y veamos lo fundamental. América Latina se ha estado irrespetando mutuamente ya por mucho tiempo y debemos parar. Pero más allá de eso, tampoco eso justifica, y peor, cuando nosotros necesitamos tanta cooperación para luchar contra el narcotráfico, para defender a nuestros migrantes, debíamos agotar nuestros mecanismos diplomáticos. Si no nos escucha México, o no nos escuchaba, había que negociar, aunque sea con Estados Unidos y Canadá, y decirle, vea, convénzale a su socio del TLC de Norteamérica de que no haga esto. Es decir, había muchos mecanismos. Entonces, lo uno no justifica nunca lo otro. A gobernantes como López Obrador convencerle, después de que ya tiene antecedentes. Le quiso sacar a Pedro Castillo, estuvo a punto, pero no lo hizo. Hoy está en la cárcel Pedro Castillo, el expresidente peruano, luego de violentar el orden jurídico interno. Lo hizo con Evo Morales, en un periplo que fue por Paraguay y por otros países, lo sacó. Es decir, no hay una política internacional, si cabe la expresión, ya trazada de México y de López Obrador para hacer esto. Y por supuesto, lo hay desde hace mucho tiempo, como digo, ¿no? Eso está claro. Y precisamente porque está claro, me parece que nosotros como país debemos ser más inteligentes, y digo porque soy ecuatoriana y me duele que nosotros debemos ser mucho más sagaces e inteligentes al planear eso. Porque sabemos y conocemos ya que López Obrador decidió realmente meterse en asuntos internos de otros países y proteger a varios. Es decir, sí, nosotros estamos enfocándonos, pero como internacionalista le puedo decir que esa tendencia no es bien vista en ninguna parte. Y es nuestra labor como país tratar de controlarnos y tratar de controlar nuestra política exterior y hacerla mucho mejor. Entonces sí es muy fácil criticar a López Obrador, pero eso no está en nuestro control. No está controlar a México no es controlar a México lo que está en nuestras manos. Lo que está en nuestras manos es hacer una buena política exterior, una excelente negociación internacional en todos los aspectos y generar una buena reputación a nivel internacional para que nuestros argumentos tengan mucho más fuerza y mucho más peso que los de México. Porque lo de México es evidente. Entonces no hay que abundar sobre siempre culpar al otro, que también es un deporte nacional, sino también tratar de concentrarnos en mejorar lo que hacemos nosotros mismos. Claro, ¿y qué piensa a propósito de este tema? El primer dictamen de la Corte Internacional de Justicia la semana anterior, que no atendió el pedido de México, que decía que me den garantías para que no vuelvan a entrar en la sede diplomática. Que era esperado. Es decir, era esperado porque a México, bueno, he seguido mucho el tema, pero sobre todo es interesante para mí como internacionalista seguir el tema desde el lado mexicano. Y ellos mismos reconocieron que se les pasó la mano en medio de la vorágine de ganarle al Ecuador en pedir esas medidas. Lo que debemos preparar, y el Ecuador debe prepararse muy bien, es para el fallo final, porque en ese proceso muy bien puede el Ecuador darle un trajo final al derecho de asilo.
a nivel latinoamericano, y de alguna manera también son sanciones que son realmente diplomáticas, de reputación, pero que al final pide afectan. México de expulsión del Ecuador, que eso también son cosas que no van a pasar, pero pasa con lo que pasa en cualquier litigio. Usted pide la máxima pena para un delincuente, digamos, la pena máxima para en una demanda judicial, y espera que le den la pena máxima, pero no es así. Generalmente le dan la mitad y gana la mitad del juicio. En todos los escenarios es así. Lo importante es avanzar a solucionar este tema en una forma negociada, en una forma tranquila. Ojalá que el nuevo gobierno mexicano también tenga la sabiduría de tratar de calmar esto. Es la misma línea de López Obrador. Sí, se pero presume que gane el domingo. No, por supuesto, pero también es otra persona, Claudia Sheinbaum. Y entonces también hay que tener buena fe. Eso también es parte de buenos oficios. Si es que pensamos de buena fe y actuamos de buena fe, las dos partes pueden ganar mucho. ¿Qué pensaría usted del fallo? ¿Que será en meses o en años? No, generalmente duran años. No van a observar a los dos países, al Ecuador por incursión, evidentemente, y también violando las convenciones, que México dé asilo a un delincuente que está prohibido. A ver, la Convención sobre Relaciones Diplomáticas es una convención mundial que tiene muchos años de vigencia y que es respaldada por más de 190 países. La Convención de Derecho de Asilo es apenas 14 países. Entonces hay que tener la dimensión también de lo global. El fallo va a venir en 2 años. Y ojalá que los dos países, tanto Ecuador como México, no esperen esos 2 años o 3 años que dure este litigio en la Corte Internacional de Justicia para volver a la mesa de negociaciones, para pedirse las disculpas correspondientes mutuamente y para actuar como naciones soberanas maduras en derecho y dejar de actuar como niños malcriados, autoritarios, de lado y lado. Claro, y no repetir los errores de los dos. Por supuesto, es decir, eso es no tener el interés de los pueblos, no de los gobiernos en la cabeza. Que hacen daño ahora. Sí, vemos lo de Aeroméxico, vemos las negociaciones. ¿Usted cree que Ecuador va a ganar un puesto en alguna parte importante después de todo esto? No, es decir, uno se pone a pensar, y lo mismo le pasa a México. México está perdiendo aceleradamente reputación, pero de todas maneras es México. Ellos tienen la ventaja de ser un coloso en América Latina junto con Brasil. Ecuador debe trabajar mucho más, por desgracia. Entonces yo creo que si es que ponemos la prioridad en los pueblos y no en los gobernantes, esto va a ir mucho mejor. Bien, un gusto dialogar aquí en Estudios. Aprovecharemos su estadía en el Ecuador de la doctora Grace Jaramillo, una reconocida internacionalista académica en Canadá. Grace, muy amable. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Un gusto. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos, ya viene en ExaFM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Bonjour.